Hola, es mi primer video, espero que salga bien, más que nada que te guste, porque va dirigido a ti. La primera pregunta que tú me hiciste aquella vez, híjoles, fue muy difícil, y creo que es lo que por eso me tardé tanto en hacer esto, pero espero que te pueda ayudar en lo que tú me estás diciendo. Me acuerdo aquella vez que dijiste que querías leer cómics. De seguro tu mamá te dijo, platica con tu tío porque a él le fascinan y le gustan mucho. Y sí, la verdad, créeme lo que yo tengo más de 36 años coleccionando cómics. Son muchos años. Yo empecé a la edad de 6 años. Y fue a través de varios cómics que empecé no a comprar, porque fíjate que al principio me los regalaban. Tenía un tío que a él le gustaba mucho apostar. Y a veces los fines de semana compraba los boletos para la lotería. Y en ese entonces, esos boletos los vendían los famosos puestos de periódicos, que hoy en día hay muy pocos. En los puestos de periódicos, pues obviamente no solo se vendían periódicos, también se vendían lo que en ese entonces se llamaban cuentitos. Hoy en día ya los conocemos como cómics. Y él compró a un personaje mexicano, un superhéroe, se pudiera llamar así, porque para mí no era superhéroe, aunque tenía poderes mentales y todo este tipo de cosas. Me refiero a Calimán. Él los leía y nosotros siempre visitábamos a mi tío porque era uno de nuestros tíos favoritos. Además vivíamos con él, o sea, vivíamos juntos, vivíamos en una vecindad. Él estaba bien en el departamento 4, nosotros éramos en el 6. Y cuando llegábamos a visitarlos, yo siempre le decía a mi tío que leía. Y él me decía, pues estoy leyendo estos cuentitos. Y yo sí le dije una vez, ¿me los puedes dar, tío? Y él me los regalaba. Cada semana me regalaba los cómics. Y pues yo no los leía porque no sabía en ese entonces todavía leer, porque pues todavía no entraba a la escuela, tendría como unos 4 o 5 años. Y entonces mi mamá me los leía. A mí me llamaba mucho la atención los dibujos, eran en blanco y negro en ese entonces. Yo no sabía que también se publicaban cómics aquí, hasta que pues ya cuando yo estaba ya en la primaria, precisamente allí donde tú estás viviendo, esa era la escuela donde yo estudiaba. Nosotros vivíamos por esa calle en Aculco y teníamos que caminar esas cuadras para poder llegar a la escuela. Ahí había un puesto de periódicos, de hecho creo que todavía existe ese puesto de periódicos, aunque ya no vende cómics, pero allí yo vi esa portada. Ese cómic fue el que en cierta forma a mí me llamó mucho la atención y fue gracias a eso que que yo decidí seguir comprando cómics, o más que nada empezar a comprar cómics. Ya conocía yo superhéroes, déjame te digo, porque de hecho va atendiente a mucho de lo que yo te quiero explicar. Sé que a lo mejor me puedo extender demasiado y a lo mejor puede ser incluso una plática un poco aburrida, pero es más o menos el que tú pudieras entender algo de lo que en tu momento ahorita que puedes, yo no lo tenía. Para esas épocas, estamos hablando que eran los 80s, cuando yo empecé a estudiar, solo había dos compañías prácticamente que México estaba publicando. Porque de hecho los personajes y los cómics no son mexicanos. Yo no sabía eso tampoco. Yo pensé que se hacían aquí, que eran productos mexicanos, hechos por mexicanos, pues para nosotros. Y no era así. Ya después en su momento te iré explicando poco a poco. Entonces, yo llegué a conocer mi primer personaje, para mí es esencial y es la verdad lo mejor, porque fue el primero que yo conocí. Estamos hablando de Superman. Él fue creado en 1938, si mal no me equivoco, y fue de las compañías grandes que se empezaron a realizar. Marvel se crea en los 60s, obviamente pues ya con otra gama de superhéroes, pero prácticamente eran las dos compañías que en ese momento aquí en México publicaba a través de las editoriales mexicanas los cómics que en Estados Unidos se publicaban. Yo obviamente pues conocí, mi primer cómic no fue cómic de superhéroes, sino fue cómic de Calimán. Y después tenía un tío, ya no los compra él,
pero él compraba los cómics de El Hombre Araña en otra compañía también mexicana. Para esas épocas, los 1970s y 60s, si más no me equivoco, publicaba una editorial que se llamaba Novaro. Esta editorial Novaro publicaba mucho los cómics de los superhéroes de DC. Y Novedades Editores, que también era otra editorial que se publicaba los periódicos, en su momento también llegó a publicar personajes de Marvel. Yo no sabía, nada más te digo. ¿Sí? Entonces yo obviamente seguía con puro Calimán, porque ese era de cada 8 días que salía el cómic y mi tío me los daba. Entonces, pues yo estaba fascinado. A mí me gustaban ver los personajes, aunque no sabía de qué se trataba, porque tengo que mi mamá me los leía. Lo curioso es que gracias a eso, yo quise aprender a estudiar rápido y aprender a leer lo más rápido posible, porque yo no quería que mi mamá me leyera los cómics. Porque tal vez yo no sentía esa emoción de como poder vivir o poder crear el cómic en mi mente y hacerlo como si fuera animado. Porque también para esas épocas, lo que era el Canal 5, se publicaba mucho y salía mucho la caricatura del Hombre Araña de los años 70, con esta caricatura, con esta cancioncita muy especial, y que nada más veía al Hombre Araña como se iba columpiando, iba por la ciudad. Pero te pasaban a los personajes. También sacaban mucho los personajes de Marvel, que era el Hombre de Hierro, Thor, que te iré después diciendo, poco a poco. Y ellos lo sacaban también con sus canciones. Pero eran personajes que lo curioso de la caricatura eran las viñetas de los cómics, pero los animaban. Y eso me gustaba mucho, porque pues, era lo único que para ese momento sabíamos, nosotros los niños conocíamos, porque o veíamos los super amigos, no estaba Superman, Batman, Mujer Maravilla y otros personajes, o veíamos estos personajes de Marvel. Entonces, pues prácticamente fueron para mí los primeros personajes de superhéroes que yo empecé a conocer. Porque te digo que yo iba a entrar a la primaria, de hecho, estaba cursando el primero de primaria, cuando en una, se podía llamar terminando de las clases, yo salía y mamá pues obviamente nos dejaba que nosotros nos regresábamos a casa solo, pues estábamos caminando, eran unas 3, 4 cuadras, y en el camino se me ocurre pasar a ese puesto de periódicos. Y vi algo que para mí fue como muy emocionante, algo que me sorprende y algo que me llamó mucho la atención, que obviamente me hizo querer comprar ese cómic. Era un cómic que ya para los años 80 lo publicaba otra editorial. Por cuestiones de crisis, Editorial Novaro, que era la que publicaba todos estos personajes de DC, pues deja de publicar, y otra editorial, para los 80 se conocía como Editorial Beat, empieza a publicar los personajes de DC. Ya tenía, en su momento, yo creo que ya llevaba unas semanitas, porque los cómics, a diferencia de los americanos, que también te digo, te iré platicando poco a poco, aquí en México salían de manera quincenal. Cada 15 días tú veías el puesto de los cómics. El primer cómic que yo vi fue uno de Superman. Estaba en ese entonces publicándose una historia allá en Estados Unidos que se llamó en su momento como una crisis, donde un personaje, según terrestre, se puede llamar humano, estaba en contra de todos estos superhéroes. Y esta historia pues obviamente enlaza a muchos personajes, que lo que se quería era que los personajes de los superhéroes ya no aparecieran en la Tierra. Obviamente pues en esa historia o en ese momento, cada personaje en su propia revista publicaba algo relacionado a ese tema. Y específicamente en Superman, la historia se basa obviamente de que están peleando en contra de él. Y pues yo no sabía de qué trataba, porque te digo que era el primer cómic que veía. Yo lo quise comprar y no lo compré por la historia, yo lo compré por la portada. Porque la portada se ve muy padre, porque está el malo, que obviamente no sabe ni cómo se llamaba,
Y ahorita te puedo decir que es el malo y que muchos lo han visto, que de hecho sale o va a salir en esta nueva película de la Liga de la Justicia, que se llama Darkseid. Él tenía como atrapado a Superman. Y en la portada se ve él sonriendo, como si estuviera triunfando, y cargando a Superman, pero no cargándolo completo, sino lo colgaba de la capa. Y se veía obviamente a un Superman que estaba sufriendo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo ya conocí a Superman y no lo conocí por los cómics, sino yo lo había conocido por las películas. Mi primera película de superhéroes que yo vi fue Superman 3. Y a mí lo que me impactó mucho, porque fue curioso, también me llamaba mucho la atención el personaje, y yo obligué a mi papá que nos metiera a ver la función de Superman 3, aunque ya estaba empezada. Él me decía, hijo, no, porque ya está empezada. Le dije, yo quiero verlo. Total, nos mete al cine, lo empezamos a ver, y fue la escena donde él, si llegas a ver la película, te vas a acordar. Si no, te recomiendo que la veas, pero primero ves Superman 1, después Superman 2, después Superman 3. En esa escena, él quiere apagar un incendio, se va a un lago, lo congela, se lleva la agua congelada y con su visión de calor hace que llueva. Entonces la fábrica se apaga. Esa no fue para mí la escena importante. Para mí la escena importante fue cuando, porque nunca lo entendí, déjame te digo, estaban en inglés, era un niño, yo no leía en ese entonces, yo nada más veía los personajes. Había momentos en que pues, ni me acordaba de la película, pero esa escena me gustó mucho porque veía a un Superman malo que estaba en una cantina y estaba destrozando las cosas con los cacahuates, utilizando su super fuerza, destruyendo todo. Después se va como a un deshuesadero y ahí aparece Clark Kent y se empiezan a pelear, tanto el Superman malo como el Clark Kent, que después es el Superman bueno, y se fusionan. Al fusionarse, obviamente vuelve otra vez Superman, regresa. Entonces es el ver al personaje volar y la capa, los colores que también se manejaban mucho, pues eran muy llamativos, me hizo ver que era un superhéroe que para mí era lo mejor. Y yo dije, él es mi superhéroe favorito de mucho. Y yo empecé a seguir al personaje. Poco a poco obviamente empecé a ver en qué se trataba, qué era. Pero el cómic cuando lo veo, pues dije yo, pues está bien, está padre. Te muestro la portada. No sé si la alcanzas a ver, no sé si se vea bien. Creo que sí. Esta es la portada que yo compré. Aquí fue el tomo de Superman número 13, según Editorial Beat. Allí fue una publicación ya en Estados Unidos, la original. Es el número 3, si mal no me equivoco, creo que ya aparece. Fue una historia muy buena. Eso me gustó porque la historia continuaba. Tuve que esperar 15 días para para poder decir qué le va a pasar al superhéroe. Y pues de ahí se me dio el gusto por el cómic. Sabía que había perdido 12 números antes. Prácticamente eran, si te das cuenta, multiplícalo por los 15 días. Ya llevaban mucho tiempo publicando para ese entonces Editorial Beat. Y yo traté de buscar todos los cómics. Era muy difícil porque no hay lo que hay ahorita. No hay una venta de cómics atrasados. No había tiendas especializadas que te dieran ese tipo de cómics. No había nada. Entonces tú tenías que buscarlos en otros puestos de periódicos que vendían cómics atrasados. Y si tenías la fortuna, los encontrabas. Nunca lo hice. Yo solo llegué a comprar el Superman 1, el 6 y hasta ahí. De ahí en fuera ya no pude comprar los demás cómics. La Editorial Beat, claro está. Obviamente, después, en el Superman 25, de aquí de Editorial Beat, regalaban el número 1 de Batman. Y dije, pues voy a darme otra oportunidad, voy a también a coleccionar el Batman. Y fue otro personaje que a mí también me gustó mucho. Y dije, yo también lo voy a comprar. Porque eran prácticamente los dos cómics que se vendían aquí, de superhéroes.
para mí, obviamente. Yo sé que había muchos otros que también vendían cómics y que obviamente pues no sabía. Hasta mucho después, estamos hablando que yo empecé a comprar los cómics en los 80s, era como el cómic, estaba en el año 85, ya tenía 10 años, y pues empecé a comprarlos. Editorial Beat publicó no solo personajes de superhéroes, sino también publicó otro tipo de personajes que fue los G.I. Joe, también lo compré. Este, Había varios, no recuerdo muchos, pero fueron de los que yo compraba, porque también no tenía dinero, estaba estudiando. Lo poco que me daba mi papá o mi mamá para los gastos los domingos, pues yo los guardaba y compraba cómics. Eso era mi vicio. Compraba mucho cómic de ellos. Y prácticamente pues fue inicios de DC. Y dentro de las páginas de Editorial Beat hizo lo que también Novaro en su momento también hacía, que publicaba con el título de los superhéroes más famosos otros personajes. Aquí se publicó la Liga de la Justicia en las páginas de Batman, Flash, que también fue en páginas de Batman, que yo también compré, La Mujer Maravilla, que también fue en páginas de Superman. Superman publicaba Superboy, que en ese entonces era también una serie de televisión que se hacía. No era muy bueno el personaje, pero pues lo llegué a coleccionar. Y Starman también era otro de los personajes que salieron, que me di el gusto por comprarlos y aprender de esos superhéroes. Obviamente, pues conforme tú vas comprando, vas coleccionando, te das cuenta de que el mundo de los superhéroes es muy grande. No solo es Superman, no solo es Batman. Empecé a ver y la oportunidad también tuve con Editorial Novedades, porque allí compré lo que fue El Hombre Araña. Lo empecé a comprar a partir del número 423. Aunque ya tenía algunos capítulos antes que me había regalado mi tío. Entre ellos, pues varias historias que la verdad marcan. Que tú ves y dices, wow, como que te va gustando la historia. Y vas viendo muchas cosas. Y empiezas a coleccionar. Novedades tenía dos títulos de superhéroes. Que obviamente era El Asombroso Hombre Araña. Coleccionaba y ahí publicaba muchas historias del Hombre Araña. Y también El Asombroso Hombre Araña Presenta. Y en esas publicaba historias de los Cuatro Fantásticos, publicaba historias de los X-Men, publicó historias de Capitán América, Iron Man y varias sagas. No quiero ahorita hablar de Marvel porque yo creo que también hay que darle su espacio, sino básicamente hablar ahorita de DC. Y pues bueno, yo empecé. La verdad para mí, seguir comprando cómics después en la secundaria y de allí a la universidad, incluso también sigo comprando, imagínate. Entonces, pues fue mucho, mucho tiempo, fueron muchas historias, son muy impactantes, son muy padres. Yo te diría compra DC, pero tampoco te puedo decir no dejes de leer Marvel. Y en un momento dado, otras compañías. ¿Por qué? Ahí te va. Para 1990, aquí teníamos un atraso de 3 años más o menos. Lo que se había publicado en Estados Unidos hace 3 años, o sea, si estábamos coleccionando nosotros cómics en los 90, tú estabas viendo lo que se aplica en el 1987, 1986. Pero para 1992 hay una historia y resurgió en muchos noticiarios, también fueron en periódicos, y fue la historia donde decían que Superman iba a morir. Aquí, obviamente, Editorial Beat lo que hizo fue, pues, jugársela. Para mí yo siento que fue eso. Sobre todo por la crisis que se vive en México siempre, los costos muy caros. Obviamente nos daban cómics muy baratos, pero muy pequeños. No era el tamaño original que el cómic americano lo manejaba. Pero aún así, se decide. Y comienzan en los mismos cómics que nosotros comprábamos a publicar y obviamente a promocionar la muerte de Superman. Quizás yo regresaba del CCH, siempre pasaba a un puesto de periódicos que estaba ahí en el Seguro Social, la clínica que está ahí de Tlalnepantla, y de repente veo el tomo de la muerte de Superman. Yo dije, ojalá me alcance, porque la verdad yo lo quería comprar, yo quería saber cómo es que se muere y qué onda. Y el tomo, curiosamente y afortunadamente, valía 15 pesos. Y lo compré. Me fui a casa de mi abuelita, porque ahí nos esperaba mi mamá, porque ya para esa época ya no vivíamos ahí en Tlane. Y en el transcurso el camino,
que mamá nos llevaba a la casa en la Caribe que teníamos. Mis hermanos estaban dormidos, yo estaba en la parte de enfrente y empecé a leerlo. Fue una historia que la verdad me gustó, sí me impactó, sí me llamó mucho la atención y te digo que eso fue algo que se arriesgó Vic porque a partir de ese tomo se dio cuenta de que las ventas podían ser mucho mayores y lo que hizo fue cambiar el formato del cómic. Aquí ya no eran los cuentitos. Se aventó las historias de tamaño americano, 32 páginas, con publicaciones de historias de cada 15 días. Y empezamos. O sea, la verdad, la historia allí comenzó, fue un boom en el cómic aquí en México. Ya no éramos los niños escondidos, ya no comprábamos cuentitos, ya no éramos los nerds, como nos decían, sino éramos ya chavos que teníamos otra cultura, comprábamos otras cosas y en algún momento salimos de los escondites que teníamos y también incluso fue lo que me ayudó a mí a conocer a mucha gente. Y a partir de ahí también saber que los cómics no son mexicanos. Los cómics son americanos, hechos en América, con licencias obviamente en diferentes países y editoriales mexicanas en este caso, compran esos permisos para poder publicar esas historias, ahora ya en originales, en tamaño original, así como tú lo ves en América, en americano, perdón, también lo vas a ver en mexicano, pero obviamente unos en español y otros en inglés. Y pues a partir de allí comienza algo para mí que fue como salir, decir, yo también compro cómics y hay muchos que compramos cómics. Y es un gusto que hasta ahorita no se me ha quitado, a pesar de que hay publicaciones muy feas por parte de los superhéroes. Sigo yo coleccionando cómics de superhéroes, ya no americanos por obvias razones, son muy caros, pero no quito y esa esperanza de volver a comprarlos, y más ahora porque ya hay tiendas. En los 90 empezaron a salir esas tiendas que vendían cómics. Yo empecé a comprar los cómics americanos en los Ambors y en algunos bazares que también los vendían, sobre todo porque eran baratos. Los comprabas en 20 pesos, el dólar estaba muy barato. Yo ya estaba estudiando en la universidad y con lo poco que también me daba mi papá, pues compraba cómics. Pero cuando empecé a trabajar ahí en un despacho, el salario que me daban, pues era de cada viernes ir a ver qué compraba. Porque si me iba a las tiendas de cómics ya y compraba lo que aquí no se publicaba. Si aquí tú comprabas Superman, Batman, el Hombre Araña, pues yo iba ya a las tiendas y compraba pues, al Capitán América, compraba Superboy, compraba Aquaman, varios personajes. Poco a poco te iré diciendo, yo creo que son muchos los personajes que hay. Apenas estoy empezando, te diría que ahorita apenas es una editorial, por obvias razones, por la historia, que también es muy importante. Y creo que también hay que darle paso a lo que es Marvel, porque también Marvel tiene lo suyo. Y después de Marvel, las otras editoriales que se dan a raíz de una circunstancia que sucede en los 90, que también te iré comentando. Y pues bueno, si quieres empezar por cómics, yo creo que lo primero que tienes que ver es qué personaje te gusta. Y en base a eso, empezar. Y hay una ventaja contigo. Tú puedes ver los cómics, los puedes comprar, porque las editoriales publican y siguen publicando historias, incluso antiguas, los 80s. Yo empecé también, por eso es que ya me enteré toda la historia que después tuvo Superman, después de los 80s, porque obviamente hay una historia que también hay que contar antes y después de lo que los 80s dan, que también en su momento lo iremos platicando, pero es algo que yo te podría aconsejar. Primero, ve qué personaje te llama la atención, no solo por el color de su traje, por la historia y la creación del personaje, por muchas cosas, muchas cosas. Le he dado el valor y he, la verdad, conocido muchos personajes que son buenos, que desgraciadamente aquí en México a veces no se publican por obvias razones, porque no venden. Y lo malo es que pues estamos hablando que son compañías que también tienen que vender y tienen que ganar. Obviamente ahorita se han dado cuenta de lo que vende mucho, pues es Batman, es el Hombre Araña, son los Hombres X, es Superman, la Mujer Maravilla. Pero tú no ves, como a ti te gustó Killjoy, yo la verdad no lo he leído, pero pues puedes checar. De hecho ahorita hay otra
editorial que está publicando ese tipo de cómic, que hay que darle oportunidad y hay que comprarlos, si te gustan, si no, dales nada más una leída o algo. Pero también es algo que tú me estás comentando, que te gusta el inglés, o sea, comprarlos en inglés. Entonces, hay que ver qué tienda tiene personajes en inglés y quiénes no. De allí, yo te recomendaría, si te llama la atención algo de lo que quieres ver o qué personaje te gustaría conocer, ve las páginas oficiales. Y ahorita, como estamos hablando de DC, pues yo te puedo decir que también DC tiene una página oficial. Si la checas, esta es la página oficial de DC. Uh-huh. Allí tú puedes ver, obviamente, lo que son los cómics. Y cada semana, es algo que tiene Estados Unidos, publica cómics en inglés. Dan toda una historia, dan toda una lista de cómics en inglés que tú puedes comprar, que puedes ver. Cada semana puedes ir comprando cómics, puedes ir viendo qué cómics. Sé que es muy difícil, porque te das cuenta, pues mira, es mucha la cantidad. La verdad, son muchos personajes, ¿sí? Y cada personaje pues tiene su historia, tendrá su cómic. Hay personajes que tienen más de 2 cómics, tienen 3, 4, y pues tienes que darle la oportunidad también para irlo checando. Creo que en su momento podríamos hablar de un personaje en específico para que tú vayas conociendo con la historia y cómo va evolucionando. Y pues que te vaya gustando. Ahorita yo pues te digo, DC tiene página, tú puedes checarlo, hay cómics que puedes comprar, incluso en línea, hay cómics digitales, lo que pues, en mi época no había. Hay recopilaciones. También después te hablaré de la historia de lo que son las grapas, que ahora les dicen grapas, que para mí siguen siendo cómics. Y las recopilaciones que también se dan. Y muchas, muchas, muchas cosas que obviamente en su momento será mucha información. Ahorita lo único que te puedo decir es DC. El siguiente video te hablaré de Marvel. Yo cómo conocí a Marvel y qué es lo que me gustó de Marvel. Porque también tiene su particularidad cada personaje, cada historia, muchas cosas. Yo creo que ahorita es un poquito de historia. Sobre todo la historia es muy importante porque se liga con muchas cosas. No podemos dejar de lado lo que pasa en otros años porque también tendrá consecuencias para estos con las historias que tú vayas viendo. Lo que se conoce como continuidad, otro tema que en su momento también podríamos hablar. Y creo que de aquí en adelante no solo hablaremos de cómics, hay muchas cosas que a mí me gustan. Espero que también podamos compartir estos gustos. Y te puedo decir específicamente, son pocas, pero son buenas. La primera, pues, los cómics. La segunda, los libros. También soy fanático de libros, tú sabes. La tercera, el cine, las películas. También soy cinéfilo y muy de mucho de estos. Y una cuarta, la música. No soy tampoco, y no soy experto en ninguno de todos estos temas. Solo te puedo hablar de lo que yo he visto, he coleccionado, de lo que a mí me gusta. Las dudas que se tengan, pues las podemos ir resolviendo poco a poco en los videos. Y los voy a ir publicando para que tú los vayas viendo. Sé que me gusta a mí así, sin cortes, sin nada, porque tiene que salir de uno y se tiene que hablar así, directamente. Entonces, ojalá te guste este video, que te haya sembrado un poquito de esta curiosidad para conocer más de estos personajes y en base a eso, pues ir platicando poco a poco de cada uno de ellos. Son muchos, es una cantidad que ni siquiera yo conozco en algunos momentos, pero pues podemos investigar, digo, ahí está el internet. Ahí hay otras personas que hablan de cómics también, son muy expertos también, podemos preguntarle a ellos, podemos incluso a través de las publicaciones que ellos mismos hacen, checar algunas cosas que nos gustan y buscarle obviamente ese punto de dónde empezar, con quién empezar, qué cómic leer, para que tengamos una historia más amplia. Porque no, los cómics no son todo, las películas no son todo, las caricaturas tampoco son todo, pero todo forma parte de algo. Y eso tal vez es algo que nos importa. Ahorita estás empezando con esto, ojalá te guste, que también se forme parte de ti y en base a esto pues tú tengas también tu propia colección como yo la tengo. Son muchos los cómics, tú ya los viste, es todo un cuarto lleno de cómics, 35 años coleccionando, es útale, toda una vida allí.
Cada historia tiene lo suyo, tantas cosas, pero pues lo vamos a ir checando. ¿Sale? Entonces, hasta aquí ahorita con este video y seguimos después con Marvel y después otros temas. Bye.